Bueno, primeramente es de vital importancia saber o tener conocimiento de de qué es un diseño experimental, el cual es una técnica de estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto en un estudio experimental. En un diseño de este tipo, que se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tiene en otra variable de interés, ¿no? Además, permiten mejorar un proceso por medio de la observación de cambios en ellos de un experimento bien planificado, para lo cual se necesitan las herramientas estadísticas para poder experimentar y obtener resultados de significancia, que signifiquen una mejora dentro del proceso, ¿no? Específicamente, el tipo de diseño que se utiliza en este informe es del diseño factorial de 2K, en el que se tienen, bueno, en el presente trabajo se realizó un diseño experimental acerca de la eficiencia y puntería de un cobrador al realizar un tiro de penalti en el fútbol sala y la influencia de tres factores previamente escogidos. A lo largo del informe se muestran los procedimientos estadísticos realizados luego de hacer las experimentaciones prácticas, los cuales fueron analizados y realizados utilizando el software RStudio, que es una herramienta informática, específicamente un lenguaje de computación sumamente potente para realizar distintos cálculos científicos, numéricos y estadísticos, así como para crear gráficos y figuras de gran calidad, obteniendo como un resultado la combinación óptima de los factores significativos, basándonos en la tabla ANOVA, en las gráficas de los factores, en las gráficas de interacción y en los efectos principales, con un nivel de significancia del 5%. De penalti en el fútbol sala es de conocimiento general que es uno de los retos que todo jugador profesional desearía saber a la perfección cómo tener éxito al momento de enfrentarlo. Y en vista de no saber con certeza cuáles de los factores que hay en el momento de realizar este penalti son influyentes, un grupo de investigación liderado por los estudiantes de la Universidad de Magdalena para elaborar un diseño experimental que permita ver cuál de estos son influyentes y en qué niveles usarlo. Para esto se tomaron tres factores, dos cuantitativos y uno cualitativo, en dos niveles, bajo y alto, los cuales son distancia con respecto al cobrador y al balón de 0 metros a 15 metros, y el calzado que utilice el jugador al momento de disparar el balón, unos tenis o una zapatilla, y el ángulo con respecto al cobrador del balón, unos 45 grados o 180 grados. Nunca es fácil meter un tiro de penalti en el futsal. Aún hasta los grandes profesionales de este deporte siguen teniendo dudas acerca de cuáles son los mejores métodos y las mejores técnicas para poder aplicarlas en el momento de tirar un tiro de penalti, debido a que hay muchos factores incontrolables que pueden hacer todo más complicado. Por ejemplo, el balón se hace un poco más pequeño con respecto a la portería. La portería se suele hacer también pequeña y el portero muy grande, o la distancia del disparo. Pero en este específico estudio experimental se hará un enfoque principal hacia los factores que el cobrador puede controlar. Se establecieron como objetivos determinar qué factores resultaban significativos al final del experimento en los tiros de cobro penalti a través de un diseño factorial de 2K, y analizar y evaluar la significancia de cada uno de los factores y sacar conclusiones acerca de cuáles serían las mejores combinaciones para poder cobrar un tiro de penalti apuntando a la mayor eficiencia posible. Experimento se aleatorizaron las variables utilizando el software de RStudio, en el cual se introdujo la distancia, el calzado y el ángulo en una tabla para poder saber cuál es el orden
cuál orden era el dicho para seguir y para poder realizar el experimento y que fuera de una manera homogénea. Después de esto, cabe aclarar de que se hicieron 2 corridas, debido a que solamente una daban 8 repeticiones, por lo cual se quiso investigar un poco más y se hicieron 2 corridas. Cada uno de los experimentos de las corridas sostenía de que el cobrador tenía que hacer 10 penaltis. Entonces, para un solo experimento se realizaron 10 intentos de cobro con el orden dicho. O por ejemplo, en el primer experimento se realizaron 10 tiros de cobro penalti con una distancia de 0 metros, con un calzado de zapatillas y con un ángulo entre el cobrador y el balón de 45 grados. Para poder obtener la variable del resultado para este experimento, se obtuvo el promedio de penaltis acertados en estos 10 intentos por el cobrador. Entonces, después de ahí procedimos a realizar todo el proceso en RStudio. Después de introducir los resultados en el software de RStudio siguiendo los procesos debidos, para poder hallar la significancia de los factores en este tipo de diseños experimentales como son los de 2K, se comenzó hallando primero la ANOVA de todos los factores. Entonces, después de observar el ANOVA, recordando que estamos haciendo este proceso con un nivel de significancia del 5% o de 0,05, se pudo encontrar de que el p-value, 2 de los factores era menor que alfa, por lo cual se encuentra suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0, que es que el factor calzado y el factor ángulo, que fueron los que salieron menores que el alfa en su p-value, afectan de manera significativa la eficiencia de los tiros de penalti. Por otra parte, el factor distancia fue el único que no presentó una significancia significativa en el proceso, debido a que el p-value fue mayor que el alfa. Por lo tanto, no hay suficiente estadística, evidencias suficiente estadística para poder rechazar H sub 0. Después, analizando posteriormente se procedió a realizar las gráficas de efectos principales y la gráfica de interacción o de interacciones y la gráfica de interacción triple. Como resultado de estas 3 gráficas pudimos obtener de que se puede concluir que el factor calzado es el que más resulta significativo en el tiro de cobro penalti. También pudimos otra vez confirmar de que el factor distancia es el factor que menos resulta significativo con respecto a los otros 2, con respecto a los 3. Y nos pudimos dar cuenta en la gráfica de interacciones que la interacción que parece ser más significativa en este experimento, o que pareció ser más significativa en este experimento, es la interacción entre la distancia y el calzado. Después, como conclusión del gráfico de interacción triple, nos pudimos dar cuenta de que en las 2 mejores condiciones o combinaciones más efectivas para poder realizar un cobro de tiro penalti en el futsal con mejor eficiencia, se tiene que tener tanto el ángulo como el calzado en sus 2 niveles altos. Y la distancia, como no resulta significativa, se pudo confirmar de que no afecta en el cobro penalti, por lo tanto se puede realizar de las 2 maneras. Nos pudimos dar cuenta en esta gráfica de que las 2 mejores condiciones efectivas son de 0.85 en el promedio. También después realizamos el supuesto de normalidad, el cual resultó el p-value mayor que el alfa, por lo tanto se valida el supuesto de normalidad y se realizó con un nivel de significancia del 5%, como estábamos trabajando antes. Con eso realizamos una gráfica de normal plot y de QQ-norm, y con un código de un test de Shapiro-Wilk.
para la normalidad. Y bueno, a motivo de conclusiones nos pudimos dar cuenta que realmente existen muchos factores incontrolables también alrededor de todo este tema del cobro penalti, como lo mostrábamos en el estudio, de que existe el factor incontrolable del portero o algunos otros, como el tipo de cancha y todo eso. Entonces, pero nos pudimos dar cuenta de que en este experimento hay ciertos factores aún que son significativos y pudo existir evidencia de que el ángulo y el calzado, que fueron los dos factores que resultaron significativos, realmente afectan de manera significativa en la eficiencia de los juegos de tiro penalti. Como recomendaciones, se concluyó de que la mejor combinación entre estos tres factores para poder tener una mayor eficiencia al momento de cobrar tiros de penalti es, con respecto a la distancia, tomar una distancia de 0 metros o de 1.5 metros, utilizando zapatillas y teniendo un ángulo con respecto al cobrador del balón de 180 grados.